Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Contento nuevamente de estar aquí cantando estos himnos, entonando estas alabanzas para nuestro Señor. Así que, si quieres estar conmigo, vamos a buscar una porción en las Escrituras. Vamos a leer una pequeña porción en el libro de Isaías, el capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, vamos a leer unos pequeños versos. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo el mal, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Nuestro Padre Celestial, Señor Jesús, he aquí, Señor Jesucristo, Dios, te glorificamos, Señor. Al leer estas pequeñas palabras, Señor Jesús, que tú hiciste, Señor, ese gran milagro, Señor, de quitar el pecado, Señor, sobre este mundo, Señor. Padre eterno, Señor, que tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor. Agradecidos, Señor, porque tu sangre es la que limpia, Señor, de todo pecado, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Padre eterno, Señor, te glorificamos a ti, Señor. En esta hora, cuando hemos de entonar este cántico, Señor, oh bendito Dios, que puedas tú, Dios, aquellas personas escucharlo, Señor, si están quebrantados, si están, oh Dios, con enfermedades, Señor, tú los fortalezcas, Señor, porque solamente tu Espíritu es el que puede visitar el alma, Señor. Padre eterno, Señor, recibe la gloria, la alabanza, Señor, y toda adoración es para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un precioso cántico que se encuentra en nuestro himnario. Dice: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Aleluya.
Cuando uno sabe de que el Señor perdonó todos esos pecados, cuán agradecidos estamos delante de Él. Así que vamos a entonar este cántico. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mis pecados clavó. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Aleluya, aleluya. Así que si usted medite en esto, póngase a pensar el gran sacrificio que el Señor hizo. Ningún hombre sobre la tierra pudo soportar lo que el Señor soportó, y Él en su gracia y en su amor lo hizo por nosotros. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Así que mi hermano, esté atento, porque ahora viene el lugar para la palabra del Señor. Escucha esa palabra, porque esa puede ser la que liberte su alma. Que el Señor me les bendiga.
Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo de Benecer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos alrededor de la mesa del Señor, de la mesa de la comida y de la mesa de la enseñanza, porque allí el Señor nos da la porción que cada uno necesitamos y la porción que Él quiere darnos, porque hay dos aspectos allí, la que necesitamos y la que Él por su gracia nos quiere dar. Todo forma parte de lo que el Señor sirve en la mesa, porque el que sirve es el Señor, no es el hombre. Nunca puede ser el hombre. El hombre de su capacidad no puede traer un mensaje. El hombre por sus conocimientos que tenga de la palabra o del mensaje de la hora, no puede traer un mensaje, tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser el Señor el que tome la palabra y la ministre al pueblo. Por eso, esa es la razón por la cual el profeta bajo inspiración decía que los profetas del Nuevo Testamento, de los predicadores, son los profetas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, por medio del don de profecía, quien predica, no es el hombre, no puede ser el hombre. Hay personas que tienen una gran capacidad para memorizar citas, expresiones del profeta, expresiones de la Biblia, pero tendrán lo que el hermano Branham hablaba como el equipamiento. Por eso es muy importante. El hermano Branham dice que cuando Dios llama a alguien lo equipa. ¿Y cómo lo equipa? Con los dones espirituales. Ese es el poder por el cual va a realizar un trabajo. Cuando a una persona se le asigna un trabajo, supongamos que al joven que está aquí grabando se le dice, va a grabar el audio. Se le tiene que dar un poder y ese poder sería el equipo que él está utilizando para grabar, porque si no, ¿cómo haría para grabar el audio? Así es en las cosas espirituales. Cuando Dios llama a alguien para una labor, Dios lo equipa, le da los dones, las herramientas que él o ella van a necesitar para la labor que él va a realizar o ella va a realizar. Es muy importante que entiendan eso. Es muy importante que aquellos quienes aspiran a servirle al Señor tengan en cuenta eso. No es el hombre el que va a servir, es Dios el que va a tomar la comida y va a servir el alimento al pueblo. Tiene que ser Dios. Ese ha sido el gran problema de muchas iglesias, denominaciones, quienes es el hombre. El hombre es el que administra la comida que le es dado en el seminario o en la hoja de fe de esa iglesia o esa denominación. Por eso ellos, el tipo de alimento que ellos sirven es exactamente el tipo de alimento autorizado en esa iglesia. Ellos no trabajan con ni más ni menos que con la doctrina fundamental que ellos creen en cada iglesia, en las más de 3.000 denominaciones que existen y que están oficialmente conocidas, reconocidas y registradas, solamente así llamadas cristianas. Cada una tiene su menú. Cada una tiene su menú y ellos le dicen, si usted va a comer aquí, esto es lo que se come aquí. Fíjense. Y esa comida que ellos se comen va a determinar el tipo de fortaleza que esa persona va a comer, porque puede ser que esa comida no incluya algunas de las cosas que la Biblia, que es el gran recetario de comida celestial, ofrece al hombre para que se lo coma todo. Hay algunos que, bueno, aquí está esto, pero no, aquí está una suculenta chuleta, pero no incluye ensalada. En otras no incluye carne, en otras no trabajan con jugos y evitan ciertas vitaminas. Y por supuesto, llegará un momento que esa persona va a necesitar esa comida que no le fue dada. Fíjense esto, escuche bien esto. En algún momento, esa persona
si esa persona deja de comer ciertos y determinados alimentos que tienen ciertos y determinados vitaminas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar un momento que su cuerpo va a pedir eso, quiera o no quiera. Así la iglesia en donde se congregue diga, bueno, esto no se come aquí. Pero va a llegar un momento, si en lo natural usted no come eso, va a llegar un momento en que su cuerpo se lo va a pedir. Yo quedé sorprendido una vez. Alguien me dio un testimonio y voy a mencionar el nombre de la iglesia porque eso no es secreto, que eso es lo que ellos creen, eso forma parte de su doctrina. En cuanto a lo que ellos creen, la iglesia adventista del séptimo día, ellos no creen en comer carne. Ellos no comen carne. Eso lo saben todos los que conocen la doctrina de ellos. Pero lo que voy a contar tiene que ver con lo que estoy hablando. Eso me lo contó un mismo miembro de esa iglesia. Había una hermana que se congregaba con ellos que tenía problemas para concebir. Siempre tenía pérdidas y la doctora no entendía. La doctora era una doctora la que veía a esa hermana y hasta que en una de esas le preguntó, mira, ¿tú comes carne? Y él le dijo, no, yo soy adventista. Y él le dijo, claro, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es eso me lo está diciendo alguien que se congrega en esa iglesia. La doctora me dijo, con razón no puedes tener hijos. Si tú quieres tener un hijo, más vale que incluyas en tu dieta carne. Claro, para ella fue un conflicto porque en su iglesia no enseñan eso. Pero su cuerpo, y si usted me pregunta cuál es la conexión médica de eso, yo no lo sé. Eso me lo cuenta la hermana. La doctora le dijo, la razón por la cual tú no puedes concebir y has tenido pérdida es porque tú no comes carne. Incluye carne en este ciclo de embarazo que acaba de comenzar y verás cómo podrás tener a tu hijo. Al principio fue una lucha de conciencia porque ella se identificaba o se identifica, la verdad no lo sé, con la doctrina, eso fue lo que ella me comentó. Pero al final el deseo de tener un hijo fue mayor y ella accedió, claro, bajo indicación médica, como la cantidad que debía comer y tuvo su hijo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando ella quedaba embarazada, su cuerpo le pedía los nutrientes que la carne tenía o tiene. Allí no podía hacer nada. Cuando llegaba la hora del reto, cuando llegaba la hora de hacer cierto y determinado actividad, en este caso, fíjense, eso no lo hubiera sabido ella, sino quedó embarazada. Ella lo supo porque quedó embarazada y allí su cuerpo no había excusa. Le dijo, dame las vitaminas que necesito para que puedas tener a tu bebé. Ella no los tenía y el cuerpo no pudo procesar eso. Y tenía pérdidas. Ahora, quiera o no quiera, ahora voy a trasladarlo al espiritual. Si usted va a ocupar un lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo va a demandar de usted la virtud que está en usted. Porque usted, cuando hablo de la virtud, hablo del poder y en eso voy a entrar ahorita en el tema porque estamos en la continuación del tema de los fundamentos espirituales, el carácter. Fíjense, el cuerpo, cuando en este caso aquella hermana quiso tener un bebé, no pudo tenerlo porque el cuerpo le demandó esas vitaminas que la carne tiene. En lo espiritual, para que el cuerpo pueda funcionar correctamente, el cuerpo místico del Señor Jesucristo va a demandar el poder que ha sido asignado a usted desde su nacimiento, porque usted se pone a ver, hay cosas que en lo natural nosotros nacemos ya con las manos, nacemos ya con los pies, nacemos ya con la nariz, pero eso
en la medida en que el niño va creciendo, cada miembro y cada sentido se va desarrollando. Usted nace con eso. Y cuando usted llega a la edad, a una edad en que ya empieza o debe desarrollar esos sentidos, entonces usted necesita sacar lo que usted tiene. Porque Dios, para realizar un trabajo espiritual en el cuerpo del Señor, no está basado en sus habilidades naturales. Entienda eso. La labor en el cuerpo místico del Señor Jesucristo no se basa en habilidades naturales, se basa en lo que Dios ha colocado en usted, con lo que Dios ha colocado en su vida, con lo que el Señor ya predestinó para usted. Va a pedir el funcionamiento del don que está en usted. ¿Se dan cuenta? Y por eso, bajo ese marco, quisiera comenzar en esta hora para que usted esté consciente de lo que implica, porque ahora vamos a desarrollar la parte de la virtud y tal vez toquemos un poco la parte de la ciencia, porque es necesario, porque dijimos que al comenzar, usted nace, y eso lo explicaremos como un resumen para que usted pueda entender acerca del tema que se va a hablar en esta hora. Les invito a que abran sus Biblias esta vez sí lo vamos a leer en el orden correcto. La semana pasada nosotros lo leímos al revés, pero esta vez sí lo vamos a leer en el orden correcto, porque este es el orden que bajo la óptica o bajo la visión de lo que se quiere enseñar, ese sería el orden. Primero vamos a leer Hebreos el capítulo 6. Hebreos capítulo 6, los primeros 3 versículos. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, y de la imposición de las manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. Ahora vamos a leer, con la ayuda del Señor, la escritura en segunda de Pedro, el capítulo 1. Leeremos desde el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3. Leemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Leemos la palabra hasta aquí
y les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirme en esta hora poder estar delante de tu pueblo para aprender juntos en tu mesa, Señor. Porque todos, incluyéndome a mí, estoy alrededor de la mesa para que tú nos enseñes, para que tú nos digas, Señor, el camino que debemos andar, para que tú confirmes tu palabra en los corazones, en la forma de la revelación espiritual, para que tu pueblo pueda entender la armonía de tu palabra y de tu plan, Señor. Para que podamos todos comprender cuál es el rumbo que lleva lo que tu Santo Espíritu nos guía, el camino que nos es trazado por el Espíritu, para que sigamos, para que andemos, para que podamos alabar y glorificar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras acciones, y que cada labor que realicemos sea conforme a tu palabra, rindiendo lo que tú nos has dado para que tú lo tomes y te glorifiques en medio de nosotros. Gracias te damos en esta hora. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza. Sana todo cuerpo enfermo en esta hora que esté, de alguien que esté escuchando o viendo este servicio especial. Tu virtud sanadora sea impartida sobre ellos y ellos reciban sanidad, porque eso viene incluido en la mesa. En estos momentos que cada persona que haya de escuchar se está sentando en la mesa. Y en la mesa he servido platos, he servido viandas, he servido jugos, postre. Y entre esas suculentas comidas que tú sirves en esa mesa incluyes el pan que es la sanidad. Que cada uno que esté enfermo pueda alargar su mano en fe y comer de ese pan, esa palabra que tú nos has dado, yo soy Jehová tu sanador. Que puedan recibir sanidad, si hay alguno que esté atribulado, que alargue su mano en la mesa y coma de las promesas de paz que tú has dado a tu pueblo. Si hay alguno que tiene una petición en su corazón, que pueda alargar la mano a la mesa y pueda tomar el pan de la promesa de la palabra en donde tú has prometido, clama a mí y yo te responderé. Oh Señor, todo lo vamos a encontrar en esa mesa especial que es tu mesa, Señor. Y tú eres el que está sirviendo la comida que cada uno necesita y la bendición extra que tú nos vas a dar a nosotros, a los que quieren ser alimentados por tu Espíritu, Señor. Que así sea en esta hora. Padre amado, recibe la gloria y recibe la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de la gloria, la honra y la alabanza. Ponemos este servicio especial en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, los fundamentos espirituales, seguimos colocando este tema delante de ustedes porque ya sea un creyente de muchos años o un creyente nuevo, esas cosas las tiene que saber usted. Porque usted tiene que estar claro cuál es la evolución que usted como cristiano debe tener. No debe usted estar en una visión en donde no entienda hacia dónde va. Ya los objetivos están trazados, ya los rumbos han sido establecidos, ya la manera de criar de Dios ya ha sido establecida. No hay inventos, Dios no inventa. Con nosotros su plan que Él estableció desde un principio es perfecto y ese plan no va a cambiar. Ese plan va a permanecer porque es un plan perfecto. Nosotros cambiamos, pero Dios no. Y en ese plan, Dios estableció que el hombre que estaba en el mundo, en la perdición, en el pecado, es necesario que ese hombre sea restaurado porque ese no es su llamamiento original. Su llamamiento original no es que él refleje el pecado y que él refleje a Satanás, sea imagen de Satanás, no. Llamamiento del hombre es para que seamos imagen y semejanza de Dios. Eso debe tenerlo claro usted. Ese es el propósito de su llamamiento. Ese es el propósito de su manifestación aquí en la tierra como ser humano.
Usted nació, usted que me escuche y que no conoce a Cristo, usted nació para ser un cristiano, para reconciliarse con Dios. Dios le da la oportunidad para que usted se reconcilie y ocupe su lugar como un hijo o una hija. Pero Dios, para que eso suceda, tiene sus pasos, tiene una manera para hacer las cosas. Y lo primero que Él le ofrece a usted es la palabra de arrepentimiento. Él le revela a usted que usted es un pecador. Él le muestra a usted su condición, por el Espíritu se lo revela, se lo muestra y usted ve, porque Dios no va a obligar a nadie. Imagínese a alguien que quiera ser cristiano pero diga, bueno, yo quiero ser cristiano pero también quiero ser pecador. No ha recibido revelación de Dios, no está entendiendo, no está comprendiendo. Usted no puede estar en el pecado y ser un cristiano, no. Usted no puede tener incredulidad y tener fe, no. Usted está llamado a reflejar a Dios. Y usted tal vez ama el pecado porque usted no ha tenido una experiencia cercana, personal con Dios. Y lo primero que hace Dios es revelarse a usted y mostrarle su condición de pecado. Cuando usted ve esa condición, usted dice como aquellos hombres en Hechos 2, varones hermanos, ¿qué haremos? Ven la condición de pecado y dicen, ¿qué debemos hacer para ser reconciliados? El apóstol Pedro, bajo inspiración, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa escritura de Hechos 2:38 es el marco del primer fundamento que se coloca en el hombre, que es el fundamento de vida. ¿Por qué se hace eso? Porque debe nacer. Porque en esa condición de pecado, por su condición de nacimiento sexual, ya nace con el estigma del pecado. Y ese nacimiento carnal debe ser borrado. Debe, como dijo el Señor, debe volver a nacer. Cuando le fue dicho eso a Nicodemo, Nicodemo pensó que era literal, que él tenía que meterse otra vez en el vientre de su mamá. Pero el Señor le corrige. El Señor le dice, no, Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Nicodemo entiende. Nacer otra vez es nacer como debieron haber nacido los hijos en el principio, por la expresión de la palabra hablada. Y la expresión agua y espíritu es la tipología del bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, que simboliza la santidad, la limpieza. Eso simboliza el bautismo en agua, porque lo que limpia es el agua, entiendan. Sé que pueden haber muchos tipos, ojo, yo sé que usted pudiera pensar el tipo de la muerte, que es lo que el hermano Branham en un momento también enseñó, pero como hablamos la semana pasada, no tropiece con los tipos. De la misma enseñanza hay muchos tipos, pero el tipo más directo y perfecto es el tipo de la limpieza. Usted va a ser limpiado al sumergirse en el nombre del que lo va a limpiar, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted empieza a tomar decisiones porque usted quiere nacer. Usted se va a apartar de lo que lo alejó de Dios. Usted va a rechazar el pecado. Usted va a hacer una limpieza y Dios va a ver si usted cree. Se está colocando el primer fundamento. Y cuando Dios ve que usted está listo, que usted ha obedecido la palabra, entonces Dios dice, ahora recibirá el don del Espíritu Santo. Allí sí está preparado y recibe el Espíritu Santo. Y cuando nace, entonces ya el primer fundamento sólido, el primer fundamento está colocado, pero ahora viene el otro fundamento. Y ese fundamento es el carácter. Primero tiene que nacer. Ahora tiene que crecer. Ya cuando nace el niño comienza la crianza. Dijimos en la semana pasada que lo primero que se manifiesta es la fe. Comienza el Señor a mostrarle, a revelarle su palabra. Un hombre que comienza a tener comunión con el Señor, a orar, a buscar al Señor, comienza Dios, toma las palabras que son habladas de un púlpito, toma las palabras que ese hombre y esa mujer leen en la Biblia. Toma las palabras que
lee en los mensajes o oye, como usted quiera, de los mensajes del profeta y toma lo que alguien conversando pueda testificar o compartir. Y todo eso, si es inspirado por el Espíritu, Dios empieza a hablarle a ese hombre y esa mujer se gozan. Esto era para mí, gracias Señor, esa palabra es mía, comienza Dios a revelarle la doctrina. Y ahí es donde entra, en la primera parte, lo que entra de lo que leímos de Hebreos 6, dejando toda la palabra del comienzo. Fíjense, primero es fundamentado, primero les enseñan que Dios es uno, les enseñan la doctrina fundamental, la palabra del comienzo. Vamos adelante a perfección, a la estatura del hombre perfecto. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Fíjense, no que vuelva otra vez, yo acepto al Señor como mi salvador personal. No, usted está creciendo. Y de la doctrina de bautismos, fíjense que ella habla plural. El bautismo en agua y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted dirá, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo en agua. Si ya usted fue bautizado en agua y si ya usted recibió, usted quien me escucha, estoy hablando individualmente, si usted considera que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, entonces siga creciendo. Ya nació. Para usted es una etapa superada. Y fíjense, de la imposición de manos, ¿qué significa eso? Que para recibir algo, usted no necesita que yo le imponga la mano. Usted lo puede creer por la fe en la palabra. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Porque en las iglesias siempre hay nuevos creyentes que no saben estas cosas. Por eso él decía, y esto haremos si Dios lo permitiere. Si viene un hermano que nunca ha conocido esta doctrina, hay que decírsela, hay que darle. Por eso que le hablo de la mesa en donde hay el alimento que usted necesita. Tal vez usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces tome el alimento primario, el alimento del fundamento de vida. Ese es el que usted necesita. Si usted no ha nacido otra vez, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo pretende usted crecer a la estatura del hombre perfecto? No puede, jamás ni nunca va a poder. Por eso ya eso sería manufacturar algo. No manufacture nada, usted no necesita manufacturar. Usted lo que tiene es que crecer. Si no ha recibido el Espíritu Santo, entonces preocúpese por recibirlo. Esa parte de la mesa, ese alimento es para usted. Cómase, este es el teterito. Si está el niñito es el teterito. No le van a servir una sopa de gallina reforzada, no, nada que ver. A él le van a dar un teterito, eso es lo que su estómago le aguanta. Eso es lo que él se va a tomar y le va a hacer bien porque el niño va a crecer fuerte. Ya cuando ya tiene cierta edad, ya le dan alimento sólido, un alimento que ya su organismo puede empezar a procesar. Pero si él está en esa primera etapa del fundamento, dele el fundamento, dele la lechita, llévelos a que nazcan de nuevo. Ese es el trabajo del apóstol. El trabajo del apóstol es ese, ¿sabía usted eso? Eso está conectado a los ministerios. El trabajo fundamental de un apóstol es asegurarse que esos hermanos nazcan de nuevo. Porque muchos, como los conceptos denominacionales apostólicos, que las iglesias dependan de él. No, está equivocado. Un apóstol debe asegurarse que su gente nazca de nuevo, porque si no, no está haciendo el trabajo completo. No se trata de montar 4 latas y decir, vamos a reunirnos aquí y me voy para el otro lugar. No, está equivocado. Usted, hermano apóstol, que reclama tener ese llamamiento, si usted tiene esa costumbre, entonces déjeme decirle que usted lo está haciendo mal, porque no se asegura que su gente nazca de nuevo. Esa es su labor apostólica. Debe asegurarse que nazcan.
entra en dolores de parto con ellos. Les enseña las doctrinas fundamentales. El apóstol lo sabía, él era un apóstol, o hacía la labor de un apóstol, el apóstol Pablo. Y eso él sabía que se lo daba a aquellos nuevos, hermanos nuevos en la fe, para que ellos conocieran sus fundamentos, pero se aseguraba que nacieran. Y cuando se aseguraba que nacieran, allí sí los dejaba solitos, con alguien para que los siguiera alimentando. Allí entra la labor de un pastor. El apóstol es un partero, no es alguien que todos le sirven, o que diga, ¿cuántas iglesias abrió usted? Yo abrí como 20. Y yo les preguntaría, ¿de cuántos de esos 20 su gente nació de nuevo? Si no lo hizo, entonces su trabajo lo hizo a medias. ¿Saben por qué en las edades de la iglesia se ve esa edad muy blanquita? Muchos eran salvos. ¿Por qué? Porque había la pureza de la palabra, hermano. Sí, por supuesto. Pero había otra razón más. Porque los apóstoles sabían lo que tenían que hacer. Los apóstoles se aseguraban que su gente naciera. Ellos no los dejaban solitos. De hecho, el mismo hermano Branham, fíjense, testifica y muestra la razón de la desviación de la iglesia cristiana de Roma. Porque los apóstoles, Aquila y su esposa, que ella estaba con él, eran los que estaban con dolores de parto con los romanos, pero surgió ese edicto del emperador y ellos tuvieron que irse de Roma. Dejaron a esa gente sin nacer y vino el diablo y los pervirtió. Y creo, si mal no recuerdo bien lo que dice el hermano Branham en las edades, creo que fueron 12, 13 años. Volvieron y encontraron algo que decían ser cristianos. Nosotros seguimos, hermano Pablo, nosotros estamos fundamentados en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Aquila y su esposa Priscila vieron ese poco de estatuas, hermano, gentes adorando a Pedro, gentes adorando a María, gentes adorando a ídolos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no hubo chance para que nacieran de nuevo. No hubo oportunidad de instruirlos, de consumar esa labor de parto con ellos, estar con ellos hasta que nazcan de nuevo. Y el mismo hermano Branham dice que intentó corregirlos, pero ya era demasiado tarde. Ya esa gente había tomado decisiones erradas. Y fíjense, ¿cuántas iglesias hoy en día, y en eso incluyo iglesias del mensaje, que aunque fueron o están teóricamente leyendo el mismo mensaje que lee usted y que leo yo, no ha notado que hay diversas doctrinas en cuanto al mensaje? ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han nacido de nuevo, porque no hubo dolores de parto, solo hubo letra. Solo hubo letra. En algunos casos sí recibieron revelación, sí se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo e inclusive sí llegaron a etapas profundas de santidad, pero no nacieron de nuevo. Y esas etapas primarias no las cumplieron y por eso existe la confusión que hay. ¿Y qué pasa? Al nacer, eso se corrige porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará a obedecer la palabra y a seguir creciendo. El Espíritu Santo no va a dejar que nosotros nos desviemos de la palabra. Y ese primer fundamento es superado, incluyendo que Dios envió un profeta. Solo Dios sabe cuántos tropezaron cuando dije eso. Pero es la verdad. Usted no puede estar fundamentado todo el tiempo en que Dios envió un profeta, Dios envió un profeta.
No, si ya usted recibió el Espíritu Santo, hermano, por Dios, crezca. Crezcamos. Y lo primero viene Dios a lidiar con su hijo, con su hija, a mostrarle que esta palabra es perfecta. Y cuando esa persona está llena de fe, o sea que tiene comunión, porque fe tiene que ver con la comunión, oración y revelación, acuérdese, tiene que tener comunión. Para tener fe es porque tiene comunión, porque la comunión es la oración, el hombre hablándole a Dios y la revelación, Dios hablándole al hombre. Para que pueda tener en esa primera etapa de fe, tiene que tener comunión. O sea, que está en conversación con Dios, tiene comunión en oración y revelación con Dios. No lo van a engañar porque él tiene comunión. Y Dios en esa confianza empieza a manifestarse los dones, virtud, el poder que Dios le dio a usted para que lo administre. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la labor que usted va a realizar en el cuerpo. Eso es lo que lo va a posicionar en el cuerpo, porque esa es la parte del poder que usted recibe. Fíjense, cómo el Señor le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios no se equivoca. Primero usted nace y entonces ahora que tiene vida, Dios puede confiar en usted. Dios le confía una parte del poder. Dios quiere saber si puede confiar en usted más adelante cuando lleguemos a esa segunda adopción. Dios está apuntando a esa segunda adopción, a la de arriba. Pero para saber si usted va a poder con la segunda, primero le tiene que confiar una. Fíjense, esa escritura que siempre he citado, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermano, fíjense el orden escritural. Dios le da a usted un poder, un don para ministrar. Eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, los dones espirituales que Dios ha derramado sobre su pueblo. Hay muchas escrituras que hablan de los dones espirituales y usted ciertamente los ha leído y ha escuchado a los hermanos hablando y enseñando eso. Eso lo puede leer usted en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahí habla de esa parte del poder que Dios da a su pueblo. Acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoren que cuando erais gentiles, ibais como eras llevados a los ídolos mudos. O sea, que usted no tenía revelación, que usted confiaba en algo que no tenía vida, pero ahora usted tiene vida. Ahora usted, por la revelación, la fe, usted sabe que Dios no está en esos ídolos, sino que ahora Dios habita en la forma del Espíritu Santo en usted. Antes no, usted era llevado a los ídolos mudos porque usted pensaba que Dios estaba allí. Por tanto, os hago saber que nadie hable por Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Primero usted tiene que nacer. Pero hay repartimiento de dones. Ahora viene la segunda parte. Pero el mismo Espíritu es. Eso es doctrina. Y hay repartimiento de ministerios. Mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones. O sea, un don en específico
puede operar de una cierta manera en alguien y en otro puede operar de otra manera. Pero es el mismo Dios el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sabía usted que Sansón tenía el don de fe? Usted dirá, hermano, pero es que yo he visto en las películas a un Sansón con los músculos de Arnold Schwarzenegger. Eso no lo saben ellos, pero eso lo sabe usted que es un creyente. La revelación de Dios venía a Sansón. Y voy a tomar una expresión que se puede aplicar a lo que Sansón experimentó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué sucedía? Si el Señor le decía, tú puedes levantar esas columnas, tú puedes levantar esas puertas, tú puedes vencer a esos filisteos. La revelación venía a él y él lo hacía. La fuerza de Dios, venía la unción de Dios sobre Sansón. Y fíjense, el don de fe operó de esa manera en Sansón. En otro, el don de fe opera como en cultos de sanidad divina. ¿Se dan cuenta cómo el mismo don puede operar de distintas maneras? Porque a la verdad, a una persona por el Espíritu, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros por el mismo Espíritu. A otros, profecía. Otros, discreción de espíritu, o sea, discernimiento, el don de discernimiento. Y a otros, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas, obra uno y ¿quién? ¿La misma persona? No, obra uno y el mismo Espíritu. Por eso es que es importante, primero, que nazca de nuevo aquel que va a operar un don. Y segundo, que aquel que nace de nuevo esté consciente que es una demanda de Dios, que usted, el regalo que Dios le dio a usted para operar, comience a operar conforme a la palabra, para que Dios, por medio de eso, pueda mostrar su poder y pueda ser un testigo, como dice aquel coro, un testigo del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Se convierte usted en un testigo del poder de Dios, porque Dios obra a través de usted y la gente va a dar gloria a Dios, como en los días del Señor Jesús. Las expresiones que la gente utilizaba era, hemos visto el gran poder de Dios, cuando veían la manifestación en nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente los dones son una parte del poder que el hombre administra para la gloria del Señor. Fíjense, más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Como quiere quién? Como quiere Dios. Porque de la manera, aquí fíjense, escuchen, la relación de la posición del creyente en el cuerpo con los dones espirituales. No soy yo, es el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu. Mire la relación de eso. Porque de la manera que el cuerpo es uno, mi cuerpo y el cuerpo del Señor, y tiene muchos miembros, manos, nariz, oreja, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. ¿Se dan cuenta? Comienza cada uno a operar de acuerdo a su don. El llamado en esa comunión, Dios le va mostrando
lo que Él debe administrar en su tiempo. Ojo, en su tiempo, porque eso lo administra es Dios en su tiempo. Usted no necesita manufacturar eso. No, deje que sea Dios quien en su momento, Dios lo está criando, me está criando, y cuando Él ve que usted está preparado, Él va a empezar a manifestar eso en usted. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ¿se dan cuenta? Sea judíos, griegos, siervos o libres. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Porque, pues, ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? ¿Se dan cuenta? El apóstol está tratando de ilustrar que en la multiforme o en la multimanera de Dios manifestarse en el cuerpo, usted, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted sabe que forma parte. Usted de repente no va a manifestar igual que el hermano, o usted no va a manifestar igual que la hermana, pero si usted es un cristiano o una cristiana, usted va a ocupar su lugar en el cuerpo. Usted tiene un lugar y Dios se lo revela porque Él quiere que usted sea un instrumento del Espíritu. Mas ahora, muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Mas ahora muchos miembros son a la verdad. Ya lo leí. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Escuche, lo voy a leer de nuevo, escuchen. Ni el ojo puede decir a la mano, no te es menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Lo hemos dicho en anteriores oportunidades y lo volvemos a repetir, pero lo decimos en el amor del Señor, pero también con la convicción de que esto es la verdad de Dios para que usted lo reciba y para que usted lo obedezca. Usted no puede decir que los dones son para el pasado o que los dones espirituales están enmarcados en una cierta y determinada denominación. No puede usted decir eso. Porque si en usted se maneja una parte de Dios, usted, hermano, y sobre todo esta palabra, en el amor del Señor, va hacia los hermanos que dicen creer toda la palabra, o sea, los hermanos del mensaje. Usted no puede decir a los dones espirituales, no te necesito, no tengo necesidad de vosotros, porque estaría rechazando el funcionamiento del resto del cuerpo de Cristo. ¿Lo escuchó? Lo repetiré. Usted no puede rechazar, escuchen, no puede rechazar los dones, porque al rechazar los dones está limitando el movimiento del Espíritu Santo en el cuerpo. Usted debe dejar que el Espíritu Santo se mueva en el cuerpo, porque forman parte de las piezas de un cuerpo. Los dones es la parte del poder de Dios que le es confiado al hombre cristiano o a un mundano. Pero en el cristiano o en la cristiana, ese don
va a moverse de acuerdo a su llamamiento, del ministerio, de acuerdo a su posición. La posición en el cuerpo de Cristo, allí es donde va a funcionar. La mano tiene que estar en su lugar, la nariz tiene que estar en su lugar, la lengua tiene que estar en su lugar, el oído, el olfato, la vista, todo, tanto dones visibles como invisibles, aún el funcionamiento interno del cuerpo, que eso casi nadie lo ve y que casi nadie lo nota, es necesario para que el cuerpo funcione. Cada ministerio tiene que ocupar su lugar, hacer la labor específica, no un invento, no lo que usted piensa que debe hacer. No, los ministerios no es para que usted invente. Los ministerios es para que usted haga exactamente la labor que significa ese ministerio. Porque si no, no estará haciendo la labor completa, no estará haciendo la labor por la cual usted ha sido llamado. Hoy en día vemos evangelistas que quieren ser pastores, pastores que quieren ser apóstoles, apóstoles que quieren ser maestros. Hermano, hemos visto confusión hasta más no poder, porque no han querido hacer exactamente la labor para la cual fueron llamados. Debe ocupar su lugar, debe dejar que todo el cuerpo funcione. Antes, versículo 22, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, los que usted no ve con los ojos. Y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Fíjense, cada miembro del cuerpo, yo le he dicho a varias hermanas, y tal vez algunas me están escuchando en esta hora, usted que el Señor le ha dado y le da muchos sueños a usted, ¿sabía usted que el sueño es una operación del don de profecía? ¿Y sabía que usted al soñar su deber es interceder? Cuando usted no hace eso, usted no está operando correctamente. Cuando el Señor permita que usted sueñe con alguien, el primer deber de usted es interceder por esa vida. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana que pueda vencer las luchas y las pruebas. Bendícelo, Señor. Yo no sé cuál es su problema, pero si el Señor lo muestra, usted empieza a orar, a interceder. Esa es una parte del don que es muy común. Pero las personas dicen, bueno, yo tengo un don de sueño y yo soñé y lo dejan hasta ahí. No está operando correctamente. ¿Sabía usted que para Dios poder hacer algo, Él espera que nosotros nos paremos en la brecha como sacerdotes e intercedamos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que muchas vidas hoy tienen bendiciones trancadas porque Dios ha determinado que sea usted el que ore por esa vida? ¿Sabía usted eso? Pero hermano, viendo tantos hermanos, no, el que decide eso es Dios. Si Dios le muestra eso a usted, si Dios le pone el sentir a usted, su deber es obedecer. Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero operar el don conforme a tu palabra. Señor, yo no quiero hacer mi propia voluntad ni utilizar los dones para engrandecerme o para pedir dinero. No. Yo quiero que tu nombre sea glorificado. Oraré por ese hermano hasta que tú le des la victoria, porque Dios va a escuchar su oración.
Oremos orando los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? Ahí están esas venas, esos tendones cubriendo cada parte del cuerpo, funcionando en perfección, hermano. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo ser indiferente a nadie que el Señor me haya mostrado para interceder o para que esa operación llegue a esa persona. Porque por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. ¿Se dan cuenta? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿Por qué? Porque hay una parte en la primera edad, otra en la segunda edad, otra en la tercera edad, y así cada uno fue formando ese gran cuerpo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, fíjense, cómo conecta dones y ministerios. Aún nos puso primeramente apóstoles, porque son los parteros. Primero tienen que nacer. No es porque sean los más grandes, es porque tienen que nacer. ¿Cómo crece un niño muerto? Hermano, el Señor nos ayude. Luego profetas. Lo tercero, doctores. Luego facultades. Luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, cada uno ocupa un lugar en el cuerpo y todos unidos, ahora, empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Te dirá, hermano, es el amor. Amén. El amor va a unir todo eso y va a hacer que opere en obediencia a la palabra, porque amor es obediencia. Usted no puede hacer que la palabra se contradiga. Todo porque usted opera en amor, no por egoísmo. Amor al Señor. Bueno, hermano, ya llegamos a la hora. Por eso en esta hora les invito a que en este estudio, con la ayuda del Señor, llegamos fue a virtud. Espero que usted entienda que la parte de la virtud que el Señor le ha dado cuando usted nació es para la gloria y honra del Señor. ¿Usted quiere saber qué virtud Dios le ha dado? Arregle el altar de comunión, oración y revelación. En esa comunión con Dios, Él se lo va a mostrar. Inclinen sus cabezas conmigo y vamos todos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué especial es cuando un pueblo que tiene comunión con su Padre, oración y revelación, tú empiezas a mostrarle y tú empiezas a darle la salida y puedas mostrar el camino que ese hombre y esa mujer deben tomar. Porque Él va a operar conforme al amor, porque todo don, todo ministerio, para que dé fruto debe ser hecho en amor. Por eso el capítulo 13 es la capa que rodea todo, que el Espíritu Santo opere cada uno de los dones en amor para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a todos nosotros, Señor. Que los hermanos quienes nos escuchan puedan entender que eso es algo que tú quieres confiarnos a nosotros, porque esa forma parte del entrenamiento que tú has prometido darle a tu pueblo para ese gran poder, esa plenitud del poder, que es el tercer fundamento, que es el poder de la plenitud, de la tercera etapa, de esa manifestación de un cristiano el cual se ha ganado la confianza de Dios. Gracias te damos, Señor. Ponemos todo en tus manos, que esta palabra que ha salido llegue a los corazones de cada hermano y hermana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito para mañana a las 6 a otro mensaje de la palabra del Señor y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden,
La respuesta la va a encontrar en el altar. Oración y revelación. Allí Dios, en su momento, en esa comunión de amor que usted tiene con el Señor, Dios le mostrará lo que Él le ha dado para ministrar con amor para su gloria y honra. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.